Bueno, ustedes no sé si se han preguntado, pero imagínense que alguien les dijera, tienen una semana de vida. O sea, hoy es sábado, el próximo sábado, ustedes ya partieron a la eternidad. ¿Qué harían en esta última semana? ¿Cómo vivirían en esta última semana? ¿Con quién compartirían? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? Les queda solo una semana de vida y es el momento en el que partirán o partiremos y nos queda poco tiempo. Y es una buena pregunta, ¿no? Y cuando pienso en esa pregunta pienso en Jesús, porque Jesús sabía el momento de su muerte. Y en Juan, que es el libro que estamos estudiando, el Evangelio que estamos estudiando, ¿se acuerdan? En el capítulo 13, ustedes me acompañan allá, Juan capítulo 13, versículo 3. Dice la palabra, Juan capítulo 13, versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Sabes que algo que sabía Jesús era que iba a ir al Señor, que iba a ir a Dios? Por lo tanto, él sabía el día de su muerte. Y en medio de todo eso, ¿sabes qué hace? En Juan capítulo 13 lo vimos el año pasado cuando lavaban los pies, después el capítulo 14, el camino al Padre, y llegamos al capítulo 15 que estuvimos viendo y examinando la vid verdadera. Jesús se presenta como la vid verdadera. ¿Y sabes qué hizo Jesús en sus últimos instantes de su vida? Compartió con los suyos, compartió con sus discípulos, invirtió tiempo en personas. Y creo que uno de los grandes ejemplos de Jesús es eso, ¿no? Sabía la hora, nosotros no sabemos, o quién sabe cuándo va a morir. No. Lo que sí sabemos es que en algún momento nos va a pasar, pero lo que no sabemos es cuándo es. Pero Jesús sabía ese momento y él aprovecha y da una cantidad de discursos, invierte mucho en sus discípulos. Y con esto en mente vamos a ir al capítulo 16. Capítulo 16. ¿Se acuerdan del título de la reunión de hoy? ¿Sí? Sí, tú hiciste la publicidad, tú la enviaste. ¿Cuál es? Espera y verás. Espera y verás. Jesús está enfocado es mi último momento, y va a compartir, y tiene una cena íntima, le lava los pies, va a compartir la Pascua. Ustedes saben que aparece ahí Judas, que lo va a traicionar, y abandona el grupo, ¿no? Y en el capítulo 16, en el capítulo 15 al final y el capítulo 16 al comienzo, Jesús les va a estar diciendo muchas cosas. Entre ellas, mira y notemos lo que les está diciendo en los primeros versículos. Capítulo 16, versículo 1. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué tropieza uno? ¿Ustedes se han tropezado? Obstáculos. ¿Ustedes no han caminado en la penumbra de la noche y se tropiezan con cosas? Bueno, yo salgo a veces en la oscuridad de la noche, hay juguetes que quedan por ahí, que algún niño deja en el piso y no hay, ¿qué pasa? Uno lo pisado un Lego descalzos, ¿no? Sí. Una vez veía un meme de un niño que no quería ser castigado y entonces puso todos sus Legos en todo el piso y él se puso el camarote para que la mamá no llegara hasta él. Y bueno, el punto es que uno tropieza, ¿no? Uno tropieza y en la penumbra y en la oscuridad puede uno tropezar. Y Jesús dice: yo les voy a decir todas estas cosas para que ustedes no tropiecen, para que no caigan. Y uno tropieza porque está no sabe para dónde va, no sabe cuál es su entorno, no, miren, ¿sí ves? No sabe lo que hay y uno puede tropezar. De manera que Jesús va a comunicar una serie de cosas, y si nosotros notamos el versículo 2, vamos a seguir. Capítulo 16 de Juan, versículo 2, dice: os expulsarán de las sinagogas. Está hablándole a sus discípulos, dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué les está diciendo? Mira, ustedes van a sufrir una persecución. Ustedes los van a expulsar.
¿Ustedes les han hecho el feo por ser lo que son? ¿Los han sacado de algún lugar? ¿Los han expulsado de algún lugar? A los discípulos la sinagoga será la congregación de los judíos y les van a decir, por ustedes creer en Cristo van a ser apartados. O sea, van a tener una persecución religiosa. Y creo que hoy día se gesta todo esto para vivir esta persecución. Una vez veía un video en Estados Unidos, un varón que entró a un centro comercial y que cargaba una camiseta que decía Jesús salva. ¿Y sabes qué le hicieron? Lo sacaron del centro comercial. ¿Por qué? No, si tú tienes una cosa que está despreciando a la comunidad LGTB y todo eso. Y fue expulsado de ese centro comercial. Después hubo una protesta y muchos creyentes se pusieron todos esa misma camiseta y entraron al centro comercial y bueno, se formó una polémica. Creo que ustedes no sé si vieron esa noticia por ahí. Pero el punto es que con el tiempo, todo esto de la persecución, para los que siguen a Cristo, se va a hacer más frecuente. Entonces, noten las últimas palabras de Jesús. Él está compartiendo los últimos momentos. Ya les lavó los pies, les comunicó cosas y ahora les está diciendo, ustedes los van a perseguir, ustedes van a ser despreciados. Y es más, ellos que los van a despreciar, nota lo que dice el versículo 2 al final, pensará que están rindiendo un culto, un servicio a Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Que él pensaba, yo estoy haciendo bien y está matando a todo el mundo, encarcelando a todo el mundo. Versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Qué está haciendo Jesús, no? Cuando uno está en un tono de despedida, pues ¿qué quiere, no? Pronto si tú has viajado y tienes una mascota y le encargas esa mascota a alguien, ¿qué tienes que hacer? Si le mira, tiene que cambiarle la arena al gatico, tienes que ponerle tanta comida y encargas absolutamente todo porque te vas. Y Jesús se va a ir y le está diciendo, mira, yo antes no les había dicho todo esto porque estaba con ustedes, pero ahora me voy a ir. Y me voy a ir y ustedes necesitan conocer y necesitan saber estas cosas. ¿Qué es lo que necesitaban saber? Ahí lo está comunicando Jesús. Y les dice, versículo 5, pero ahora voy al que me envió. ¿A quién iba Dios? ¿A quién iba Jesús? A Dios Padre. Jesús no los iba a acompañar más. Jesús había estado varios años junto con ellos y ahora los va a abandonar. Los va a abandonar y ese era el pensamiento de los discípulos. Ya Jesús no va a estar más con nosotros. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Y nota que Jesús les dice en el versículo 6, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a estar ahí más con ellos. No se ocuparon y Jesús les reprocha y les dice, ustedes, yo les digo voy al Padre, pero ustedes no me preguntan a dónde voy, sino ustedes se ocupan y están pensando en, yo ya no voy a estar más. Y Jesús les va a decir en este versículo 7 algo muy bonito. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Hay algo bueno en todo esto. Hay algo que dice, esa conveniencia es como es provechoso. Es provechoso que yo me vaya. Y todos sus discípulos, ¿qué pensarían después de 3 años de estar compartiendo con él, de tantas enseñanzas, de ver tantos milagros? Y de pronto se nos va. Y él dice, no, pues para ustedes es mejor que yo me vaya. Os conviene, es provechoso. ¿Y por qué es provechoso, Jesús? Mira lo que dice el versículo 7. Después del punto y coma dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué pasaría cuando Jesús se fuera? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que el Consolador vendría. ¿Quién es el Consolador? Vamos a devolvernos un poquitico al capítulo 14.
capítulo 14, versículo, vamos a leer, versículo 15, 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Nota cómo lo expresa, ¿no? Otro consolador. ¿Qué es otro consolador? Que quien está con ellos es Jesús y que los consuela y les dará otro. Y es otro de la misma esencia que es el Espíritu Santo. Dice otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Notaron algo? ¿Cuánto tiempo iba a estar el Espíritu Santo con los discípulos? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos? Unos años. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo Jesús? Mira, es provechoso que yo me vaya, porque lo que va a venir es otro consolador que no va a estar, que va a estar con ustedes siempre. Cuando piensa y leía algunos comentarios acerca de este texto, y a veces se piensa como que, bueno, se va Jesús, pero llega el Espíritu Santo a reemplazarlo. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo, y siempre estuvo obrando. No es como en la lucha libre. ¿Ustedes han visto lucha libre? Y bueno, en la lucha libre, bueno, tal vez las chicas no se han visto. En fin, no es algo tan chévere. Pero en la lucha libre hay como equipos, ¿no? Y están combatiendo. ¿Y qué pasa cuando el compañero está ahí tirado en el piso y el otro ya está abalanzado y lo está venciendo? ¿Qué hacen? Entonces tiene que chocar la mano para que entre como el reemplazo y entra y eufórico y ese vence al otro y ahora el otro extiende la mano para que choque la mano. Bueno, no sé si han visto eso. Es obra de teatro, ¿listo? Es teatro. No sé, afanar, son muy buenos actores, pero es simple teatro. Pero no funciona así como que Jesús le está chocando la mano y el Espíritu Santo entra y se va Jesús y ya no deja de obrar. No es tan así, porque siempre, seno de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre han estado obrando. Notemos en ese mismo capítulo 14, hay algo muy interesante que también nos menciona Jesús. Versículo 18. Bueno, leamos, estamos en capítulo 14, leímos el versículo 15 y el 16 vamos a seguir. Leamos el 17. Dice el Espíritu de verdad, está hablando del Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay un juego de palabras muy interesante. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ese Consolador, ¿quién es? Es Cristo. Bueno, la palabra Consolador, ven Dani y Rodrigo. Ven para acá un momento. No, los niños son grandes. ¿Esta es la palabra Consolador que ustedes han fracturado? ¿No? ¿No? Bueno. Las fracturas son muy dolorosas. Pero las fracturas, cuando alguien se fractura un pie, ¿qué le dan? Lo enyesan y después, ¿qué pasa? Le dan unas muletas. ¿Y para qué son las muletas? Para que se sostengan. Entonces, imagínense que yo no tengo muletas, pero me he fracturado. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a estar a mi lado y van a hacer que yo pueda caminar. Entonces, están a mi lado, van a ayudar. De esa manera, pueden sentarse. Entonces, la palabra consolador es una idea, y la idea de esa palabra es estar al lado de. Y lo que hace el Espíritu Santo es estar al lado de. Es ayudarnos a. Entonces, Jesús, ¿qué papel estaba jugando entre los discípulos? Estaba al lado de ellos. Pero le está diciendo, yo me voy, pero les va a enviar otro consolador. ¿Y qué va a hacer? Nota el versículo 17 al final, que está diciendo que el Espíritu Santo, el Consolador, que ustedes le conocen, dice, porque mora con vosotros. ¿Quién estaba viviendo con ellos? Jesús. Pero después les dice, y estará en vosotros, hablándoles a futuro. Inicialmente yo estoy aquí a su lado, consolándoles, ayudándoles, apoyándoles, así como las muletas nos apoyan y nos ayudan, pero después dice, y yo voy a estar, hablando del Espíritu Santo, en los creyentes. Mira el versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Vendré. ¿Quién va a venir? Jesús. Entonces nota que siempre Jesús y el Espíritu Santo, ¿quién son? Dios mismo. ¿Y quiénes son los que van a venir?
Todos. Notemos, saltemos al versículo 23, 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cuando una persona deposita su confianza en Cristo, se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que nos convertimos en morada de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo. Los tres estarán en nosotros. Eso es lo que manifiesta la palabra, y esa es la conveniencia y el provecho que Cristo les está diciendo. Nos conviene. Mira, a ustedes les conviene. ¿Por qué les conviene? Volvamos al capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué era necesario que Jesús se fuera? Era importante. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Ahora, todo lo que está enmarcándonos aquí y la importancia de que Cristo se fuese y que fuera con el Padre es porque cuando Él se iba, era porque ya había completado su obra. ¿Qué venía a hacer Cristo? ¿Qué venía a hacer Jesús? A morir por los pecados. ¿Pero se quedó en una tumba? No. Dice la Biblia que Dios le levantó entre los muertos. ¿Y qué pasó después? Él estuvo durante 40 días. Y al final de los 40 días, ¿qué pasó? Van a un monte y empiezan todos. ¿Ustedes han pasado por la calle y todo el mundo está mirando hacia el techo? Sí. ¿Y qué hace todo el mundo? También empieza a mirar. ¿Y sabes qué está haciendo? Los discípulos están mirando, porque Jesús estaba sobre un monte y empezó a elevarse. Y cuando bajan la mirada, ahí están unos ángeles que le dicen: este Jesús que subió va a volver. Y notamos que lo que les está diciendo aquí Jesús: yo me voy a ir. Y es conveniente y es provechoso, porque cuando Jesús se va, lo que significa es que la obra que Él venía a hacer fue totalmente completada, fue hecha. Y regresa al cielo, a su lugar de origen, victorioso. Victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, victorioso sobre lo que hizo Satanás, y lo que nos va a expresar en los siguientes versículos. Ya voy a ampliar esta idea de la conveniencia de que Jesús se fuera. Versículo 8. Aquí dice, aquí comienza lo importante de que Jesús se fuese. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Notemos aquí, hay dos cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple dos papeles. Uno para con los creyentes. ¿Qué papel está cumpliendo con los creyentes? Versículo 26 del capítulo 14. Miremos 14, 26. ¿Ya están ahí? A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo este texto fuertemente? 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, ¿qué papel cumplía el Espíritu Santo ahí? ¿14:26? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo que el Espíritu Santo iba a hacer? Enseñar. ¿Sí? Ahora, dime. Y recordar la obra de Cristo. Eso es lo que va a venir a hacer el Consolador. ¿Con quién hace eso? Con todos los creyentes. Pero ahora, en el capítulo 16, vamos a notar que también hay otra labor que hace, pero es con el mundo. Versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, estoy 16:8 de Juan. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vino Jesús a este mundo y Él vino para completar una obra. Y la obra era morir en la cruz para saldar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Una deuda que la Biblia dice que la paga el pecado es
muerte. O la pago yo o alguien más la paga. Y lo que hizo Jesús fue saldar esa deuda que tú y yo tenemos con Dios. Pero si Jesús se queda en la tumba, ¿la deuda estaría saldada? No, simplemente fue una persona más que murió. Pero para que la deuda quede totalmente saldada, Dios lo levantó entre los muertos y él ascendió al Padre. Y estando ya en el Padre, regresa como un militar victorioso. Entonces, ahora, Jesús regresa, completa la obra. Y cuando es completada la obra, ahí sí, el Espíritu Santo puede morar en el creyente. ¿Por qué? Cuando Jesús salda una deuda, nosotros somos libres ahora del pecado. ¿Qué teníamos nosotros? Imaginémonos todos los discípulos. Sí, hicieron milagros, escucharon las palabras de Jesús, pero no eran templo del Espíritu Santo. No habían sido limpiados. Su deuda no había sido cancelada. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto por ellos. Entonces, era necesario que Cristo viniera, saldara la deuda, y esa saldar la deuda se termina con la ascensión porque regresa a Dios, y entonces ahí sí, el Espíritu Santo puede entrar a morar en cada uno de los creyentes. ¿En quién mora el Espíritu Santo? Veamos Juan, capítulo 7. No pierdan ahí Juan 16, pongan un separador, pongan una foto o la cuerdita que tienen en sus Biblias o la foto de... No tienen foto, espero que no tengan foto. Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. Nota que Jesús ya lo había anticipado sobre quién iba a venir el Espíritu Santo. Juan 7, 38 y 39. ¿Quién me ayuda? Dale. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes que creen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ahí notamos. Mira que este pasaje nos aclara mucho, ¿no? ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido glorificado. Entonces por eso Jesús le está diciendo, pues conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahí iba a ser Jesús glorificado, por lo tanto vendría el Espíritu Santo. Ahora, ¿sobre quién viene el Espíritu Santo según esos versículos? ¿Sobre quién? Todos los que creen en Él. Todos los que creen en Él. Ahora el punto para nosotros y para pausar aquí. ¿Tienes al Espíritu Santo? Y dices, ¿cómo yo puedo saber si tengo al Espíritu Santo? Tú has tomado una decisión por Cristo de creer en Él. Ahora nota que en estos versículos, ¿con qué compara al Espíritu Santo? Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen. ¿Cuántos han estado en un momento en que tienen mucha sed y no hay nada de comer? ¿No? ¿No han caminado de pronto durante horas en una de nuestras caminatas? Y se acaba el agua y estás sudando y no hay líquido para tomar. Y lo único que cae a tus labios es tu propio sudor y es demasiado salado. O te cae sudor en el ojo y te arde. ¿No han experimentado eso? No. Bueno, voy a sacarles un día una caminata fuerte y escasea el agua. ¿Qué añoramos? Tomar un poquitico de líquido. Yo estaba en varias caminatas así, entre ellas una con mi abuelito, y me acuerdo que llevaba varias cosas para tomar y se nos fue acabando, y era una caminata así polvorienta y pocos árboles a los lados, y apenas medio, a veces el sol lo tapaba una nubecita, estábamos en pleno llano, y la caminata fue como de casi 4 horas, yo tenía la edad de tal vez 10 o 11 años, y llegamos al sitio que era una finca, y me vieron así tan fatigado, y me brindaron una cantidad de helados, de refrescos, agua, y yo tomaba. ¿Por qué? Porque tenía mucha sed. Y es chévere tomar líquido con sed, ¿no? O comer con hambre. ¿Lo han puesto a aguantar hambre? Sí. Es muy triste. Pero, ¿quiénes van al líquido? ¿Quiénes irían a una fuente de agua viva? ¿Quién tiene mucha sed, no? ¿Quiénes iríamos a la cruz de Cristo?
a todos aquellos que necesitamos, que decimos, yo necesito ser salvado. Esa fuente de agua viva está para todos los que creen en Él, para todos los que necesitamos de esa fuente de agua viva. Yo iría a un manantial de agua, bueno, tengo mucho sed. Yo acudiría a un salvavidas en una piscina, ¿cuándo? Cuando me estoy ahogando, porque lo necesito. ¿Sabes? ¿Cuándo iríamos a Jesús? Cuando entendemos que estamos totalmente separados y condenados por causa del pecado y necesitamos de un Salvador. Entonces, ¿sobre quién viene el Espíritu Santo? Sobre todos los que creen en Él. ¿Cuándo vendría? Cuando Jesús sea glorificado. ¿Cuándo sería glorificado? Cuando Él sea ascendido y regrese a su trono. Por eso era la conveniencia de que Jesús saliese. Volvamos a Juan capítulo 16. Volvamos a Juan 16. Entonces, el Espíritu Santo está morando en los creyentes, les está guiando, los está enseñando, y cuando habla de que les guía, habla de, como se acuerdan la caminata que tuvimos a comienzos de, ¿quiénes fueron a la caminata? Solo Vianney. Y las chicas. ¿Quién iba adelante en la caminata? Bueno, tú ibas adelante, claro. ¿Quién más iba adelante? Dani. ¿Por qué iba adelante? Imagínense donde el guía fuese atrás. ¿Qué pasaría con nosotros en esa caminata del Mahui? Pues el guía nos dejó atrás. Nos hubiésemos perdido, claro, porque no conocemos. Ahora, nota que el Espíritu Santo dice que en la Biblia Él las guiará. ¿Qué hace un guía? Va adelante porque conoce el camino. Va adelante porque va orientándonos hacia donde debemos llegar. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Con los creyentes nos guía y nos enseña y mora en nosotros. Pero con el incrédulo va a hacer otra labor. Versículo 8, Juan 16, 8, y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a desglosar cada una de estas tres cosas. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Nota que las tres cosas que nos va a mencionar aquí nos van a hablar de la cruz de Cristo. ¿Qué ha pasado, no? Los creyentes, los discípulos y los que escucharon el mensaje de Jesús tomaron una decisión. Yo voy a ese Salvador y yo creo en Cristo. Si creen en Cristo, bien, nos hemos salvado de la ira de Dios, de la condenación, del pecado. Pero en el mundo hay muchas personas que aún no han creído en Cristo. Y eso es lo que nos dice acá el texto bíblico. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Dice que está convenciendo al mundo de pecado. ¿Cuál es el pecado? Hay un texto en Hechos de los Apóstoles que Dios dice que Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. Hay un mandato de parte de Dios para el mundo. Y la pregunta es, frente a ese mandato, eso es como cuando tu mamá te manda, es un imperativo, no es un mandato. Frente a ese mandato hay dos respuestas: obedezco o desobedezco. El mandato del arrepentimiento lo hemos obedecido. Hemos ido a la cruz de Cristo en arrepentimiento. Si es así, hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Si no, ¿sabes qué pasa? El Espíritu Santo te está diciendo: estamos en pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. No hemos confiado en la cruz de Cristo. ¿Cuál decisión tú has tomado? ¿Estás en Cristo Jesús, templo del Espíritu Santo, o estamos lejos de Él, quebrantando el mandamiento de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a Él? Pero también el texto bíblico nos sigue diciendo, ¿no? Entonces lo primero que nos convence es de pecado. Lo siguiente es de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Jesús va al Padre, la Biblia compara a Jesús con un sumo sacerdote. Bueno, tal vez esto sea una figura
una figura muy fuerte. Bueno, pero tenemos que hacerlo, ¿no? En el tabernáculo, que es como un templo, había un par de lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. Y era inicialmente en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo adoraba a Dios, ese lugar era con carpas y era bastante movimentario. Es así como esa, imágenes que tienen allí. Ese era el primer lugar de adoración. Entonces había carpas y esa es una mirada al interior. Pero para llegar a ese lugar santísimo no podía ir cualquier persona. Si no sabes quién entraba allá, solo el sumo sacerdote. Y lo hacía una vez al año. Y lo hacía cuando hacía un sacrificio por su propio pecado y confesaba el pecado de todo el pueblo y llegaba a ese lugar. En ese lugar, en el lugar santísimo, estaba un mueble muy especial que es el arca del pacto, que estaba tapado con el propiciatorio. El propiciatorio habían unos ángeles y esa nube que está en esa parte superior es la gloria y la presencia de Dios. Entonces imaginemos, la Biblia nos dice que todo esto es una representación del cielo. Entonces en el cielo ¿qué hay? Querubines y está la gloria y la presencia de Dios. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará al cielo. ¿Y sabes quién está entrando allá a ese lugar? Jesús. Entonces cuando Él asciende al Padre, está llegando a ese lugar, como lo dice ahí el versículo 10, dice: de justicia por cuanto voy al Padre. Él está entrando al lugar santísimo. Y es la justicia en el sentido en que, ¿cómo se presenta Él? Como el sumo sacerdote: yo ya pagué, yo ya saldé. ¿Qué pecados cometió Jesús? Ninguno. O sea, Jesús, santo y justo. ¿Qué pecados hemos cometido nosotros? Una gran cantidad. Si tú dices: he cometido un pecado al día por 365 días, que como tiene un año y tienes 15 años, ¿cuántos pecados hemos cometido? Las cifras serían miles, ¿no? Nosotros somos como esta cintica, ¿no? Negra, como nuestros corazones contaminados por el pecado. Pero ¿cómo es Cristo? Cristo es justo, Cristo es santo, Cristo no cometió pecado. Y saben, cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo, ¿sabes en qué posición nos encontramos? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos coge a nosotros y nos sumerge en Él. Bueno, y ahí estamos. Ahora, ¿qué ven ustedes? Esta libreta me presenta a Cristo. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ve el Padre? Ve a Cristo. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo en la cruz, la justicia de Dios, o sea que Jesús, como no cometió pecado, todo eso se nos comunica y se nos transfiere a nosotros. Ya Dios no nos ve así: Daniel el pecador, Vanessa, Anita la pecadora. No. ¿Sabes cómo nos ve? Nos ve en Cristo. Y ya nos está viendo. Usted no ve en la cita, ¿no? Porque estamos en Él. La justicia de Cristo se nos pasa a nosotros. Miremos un texto bíblico. No pierdan ahí Juan 16 y vamos a 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Listos? ¿Alguien me ayuda con esa lectura? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ok, notemos este texto supremamente profundo de lo que es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Dice: por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién está haciendo pecado a quién? Dice: por nosotros. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, incluye a los destinatarios, o sea,
Cada uno de nosotros podríamos vincularnos ahí. Entonces, a Cristo, al que no conoció pecado, dice por nosotros, por nuestra causa, ¿qué hizo Dios? Que Dios Padre hizo pecado a Jesús. Ustedes tal vez en Semana Santa vieron una película de Jesús, ¿no? ¿Ya no las presentan? No. ¿Nada? Sí las presentan. Hay que ver televisión. No vean televisión. Es decir, tal vez han visto la película de la Pasión de Cristo, que es bastante fuerte y tiene escenas muy fuertes. Pero ¿qué está pasando con Cristo? Cristo estaba en una total agonía porque va a ir a la cruz. Pero muchos fueron a la cruz. Su agonía es porque allí va a experimentar el juicio y la ira de Dios. Y ese juicio y la ira de Dios va a culminar en una separación, que es el pago por nuestros pecados. Entonces nota que dice este texto bíblico en 5:21, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué merecemos cada uno de nosotros? A causa de nuestro pecado, un juicio y la ira de Dios. Pero ¿saben lo que está diciendo este texto bíblico? Es, Jesús era justo, era inocente. Por causa de nosotros, Dios descargó sobre Cristo y lo hizo pecado, y en esa película toda la ira de Dios se descargó sobre Cristo. La ira que tú y yo merecíamos fue descargada sobre Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué tenía Cristo? Justicia. Él era santo y sin mancha, como esta libreta. ¿Y nosotros qué teníamos? Pecado. ¿Qué hizo Dios? En Cristo Jesús descargó toda la ira. Él pagó por nosotros. Y ahora nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en una posición en Él. Entonces la justicia, todo lo santo y lo justo de Cristo, se nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Entonces, cuando la Biblia dice, en Juan capítulo 16, dice de justicia, por cuanto voy al Padre y ustedes no me van a ver, más nos habla es de que Él ya pagó. Y si se presenta delante de Dios es como el sumo sacerdote diciendo, yo estoy en la presencia de Dios, y no está llevando la sangre de ningún animal, sino su propia sangre, diciendo, yo ya pagué el precio justo. Ustedes no sé si han pensado en Génesis capítulo 3, la entrada del pecado, y usted piensa, no, pero es que es injusto que por culpa de Adán yo haya nacido pecado. ¿Les parece eso injusto? Que por un hombre que ni conocimos entró el pecado a la humanidad. Pero saben, también la Biblia dice que por un hombre entró la justicia y entró la salvación. ¿Sí lo vemos? Por Adán entró el pecado, pero por Cristo también está entrando la salvación. Y ahí está la justicia de Dios también, todo esto. Y finalmente, versículo 11. Capítulo 16, versículo 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, versículo 11. Nota aquí que nos habla de un hecho judicial. ¿Un hecho judicial sobre quién? Sobre el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Vamos a Juan y Juan nos va a contar, es el mismo Satanás. ¿Cómo así que Satanás haya sido juzgado? ¿No? Dios da por sentado un hecho, y es Jesús iba a ir a la cruz. ¿Qué obtenemos con Cristo en la cruz? El pecado ha sido saldado, la justicia de Dios equilibrada, y el pago justo por el pecado ha sido saldado. Pero también hay otra cosa que se gana en la cruz de Cristo. ¿Y sabes qué es? Que Satanás fue vencido. ¿Se acuerdan allí en Génesis capítulo 3 que Dios hizo una promesa? Y le dijo a Eva, voy a enviar de tu simiente un salvador. ¿Y qué iba a hacer la serpiente? Dice, esta
le herirán el calcañar. Y si ustedes miran, ¿cómo estaría, bueno, en esa película de la Pasión de Cristo, Satanás se me presenta de una manera muy extraña, pero ese se alegra cuando azotan a Jesús y cuando está en la cruz. Y Satanás se frotaba de las manos y decía, ya lo vencí, cuando estaba en la cruz. Pero esa es la herida de la serpiente en el calcañar del Salvador. Una herida que le causó aún la misma muerte a Jesús. Pero cuando Jesús muere, es sepultado y sale de entre los muertos, dice la profecía de Génesis capítulo 3, que el Salvador, ¿qué haría con la serpiente? Le aplastaría la cabeza. Así se matan las serpientes. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Al resucitarlo Dios de entre los muertos, aplastó la cabeza de la serpiente, venció a Satanás. En la cruz de Cristo, el pago por el pecado lo tenemos. Tenemos la salvación, tenemos la justicia de Dios que es traspasada y puesta a nosotros. Somos declarados justos por la cruz de Cristo. Pero también otra cosa que ganamos, ¿sabes cuál es? Que Satanás es vencido. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, totalmente sentenciado. ¿Qué quería Satanás? En Génesis capítulo 3, cuando se le acerca la serpiente, introdujo el pecado, introdujo la muerte, y ahí teníamos. Y eso es lo que tenemos hoy día. Pero cuando Jesús resucita entre los muertos, venció la muerte, porque la muerte no lo pudo contener. Venció el pecado porque Él nunca pecó. Y venció a Satanás porque no cayó en todo su juego, sino que antes le aplastó la cabeza. Y eso es lo que nosotros tenemos en la cruz de Cristo. Versículo 12 de Juan capítulo 16. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Como cuando tal vez los profesores le enseñan a ustedes, no sé, algo de casos de factorización de álgebra, ¿no? Es súper chévere, ¿no? Es como un juego. Pero el profesor les dirá, me gustaría enseñarles funciones lineales, pero aún no las pueden sobrellevar. Me gustaría enseñarles los números imaginarios, pero aún no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque no tienen una buena base, porque no saben. ¿Y por qué no les gusta? Pues no les gusta la matemática y la álgebra, que es muy útil para toda la vida. Jesús tenía muchas más cosas que compartir, está en sus últimos momentos. Y les dice, me gustaría compartirles muchas más cosas, pero aún no están listos. A su tiempo se las contaré, a su tiempo se las haré saber. ¿Qué tenemos nosotros? En Cristo Jesús, y la obra del Espíritu Santo es, en el creyente es para guiar toda verdad, para morar en ellos, para enseñar toda la verdad, pero también en la persona que no conoce al Señor lo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. ¿En qué posición estás tú? Estamos en Cristo Jesús, así como la cintica, contaminados en pecado, pero cuando hemos creído en Cristo, ¿cómo nos ve Dios? Santos, justos. La justicia de Cristo se nos traspasa a nosotros porque Cristo ya pagó. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Yo les comencé con una pregunta. ¿Qué pasaría si tuvieras una semana de vida? ¿Qué haríamos? Jesús está compartiendo muchos mensajes de parte de Dios en esos últimos capítulos de Juan. Pero tú y yo, ¿cómo nos presentaríamos delante de Dios? Como sus hijos y que el Espíritu Santo mora en nosotros porque fuimos sedientos a la fuente de agua viva que es Cristo, que es el Espíritu Santo. O estamos en una posición en que, como dice el versículo 9, no hemos creído en Él porque no hemos atendido al mandamiento de Dios de ir en arrepentimiento de nuestros pecados y creer en Cristo. O no nos hemos dado cuenta de todo lo que ganamos en la cruz de Cristo, de la justicia que se nos transfiere, de la salvación que tenemos, de que Cristo venció la obra de Satanás.
Pero si tú has creído en Cristo, mira lo que dice el versículo 13 al 15 del mismo Juan capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así como Dani nos guiaba en la caminata y iba adelante. Pero ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué va a estar haciendo el Espíritu Santo? Él va a estar ahí guiándonos, enseñándonos con las cosas que escuchó de Cristo. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Consolador? Así como Dani y Maverick me ayudaron ahorita. Él está a nuestro lado, al lado de los creyentes, todos los que hemos tomado una decisión por Cristo. Y está ahí para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, glorificará, anunciará todo lo que es de Cristo. O sea, tomará la palabra y nos enseñará. Usted tal vez ha leído la Biblia y dice, yo no entiendo nada. Y dice, pero tus palabras son tan vacías. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no ha morado en ti. Y para que more en ti, la primera decisión es arrepentirme, ir a la cruz de Cristo. Esa labor de guiar, de enseñar, de consolar, la hace el Espíritu Santo en los creyentes. Pero aún si tú no has tomado una decisión por Cristo, date cuenta que el Espíritu Santo también está haciendo una labor, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque hay un mandato supremamente importante, y es arrepentirnos y creer en Cristo. De justicia, porque Cristo ya pagó, y Él pagó el precio justo. Y si tú crees en Cristo, eres declarado justo delante de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz. Y de juicio, entender que en la cruz de Cristo, nota que todas estas tres cosas nos conducen a un solo evento, y es a Cristo Jesús, clavado en una cruz, muerto, sepultado, pero también resucitado al tercer día. Y en esa cruz hubo un juicio para Satanás. Y Cristo ya venció sobre Satanás, venció sobre la muerte, venció sobre el pecado, y eso es lo que nosotros tenemos. ¿En qué posición estás? ¿El Espíritu Santo es tu consolador o es quien está convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo te enseña, te guía, porque ya mora en ti, porque has creído en Cristo, como un sediento ir a esa fuente de agua viva, o te está convenciendo de la obra de Cristo en la cruz. Amados chicos, mi deseo y el deseo de todos nosotros aquí es que podamos ir a la cruz de Cristo en arrepentimiento y confiando en Él. Pero también si ya has creído, que podamos animarnos con la palabra. Es decir, que el Espíritu Santo estará ahí para guiarnos, para ayudarnos, para orientarnos, para que no tropecemos. ¿En qué posición estás? ¿El Espíritu Santo es tu consolador, quien está morando en ti? ¿O está como un abogado acusador, diciéndote, mira, tú no has creído en la cruz de Cristo, por lo tanto te vas a condenar, así como fue condenado el mismo Satanás? Padre, gracias por tu palabra, por tu ayuda, por tu guía y dirección en ella. Gracias por este tiempo que nos has dado a meditar en la Escritura, y oramos, Señor, pidiendo tu guía, tu dirección y confirmando también tu palabra en nuestros corazones. Señor, guíanos, síguenos ayudando y dando de tu dirección a través de tu palabra. Gracias por este tiempo y oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.